Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar con ustedes y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es precisamente el concepto de persona. Un aspecto sumamente sencillo si lo quieren pensar de esta manera, una palabra persona con la cual podríamos pensar que es algo simple de entender, pero vamos a ir descubriendo a lo largo del tema que esta palabra es muy compleja en sí. ¿Sí? Nosotros podemos tratar de definir, bueno, qué es una persona, qué es un ser humano, cuándo se es persona, cuándo no se es persona. Y esto nos puede ayudar a pensar un poquito más acerca de cuál es nuestro papel en este mundo tan caótico en ocasiones, pero en ocasiones también tan esperanzador. Empecemos entendiendo un poco acerca de toda la magnitud, de todo lo que engloba a una persona, porque se le considera al ser humano como una unidad biológica, psicológica, social, espiritual y trascendental. ¿Sí? Vamos a ver que la persona, que el ser humano puede realmente abarcar muchos conceptos de los cuales no solo se engloban en la parte biológica, por ejemplo, no solo en la parte social, sino que existe una interacción constantemente entre lo que somos como persona física, en lo que somos como persona psicológica, en lo que somos como persona en relación con un otro, con la parte espiritual y también con la parte trascendental. Y eso lo vamos a ir profundizando conforme vayamos avanzando en el tema. Sin embargo, es importante que vayamos entendiendo cómo este concepto de persona a lo largo de los siglos, de los años, realmente ha sido una cuestión que muchos pensadores, muchos filósofos, muchos científicos han querido realmente llegar a una definición. El hombre siempre ha tratado de entender cuál es su papel y cuál es su fundamento en este mundo tan grande en el que estamos. Para ello, vamos a ver precisamente la historia del término persona. ¿Sí? Como les decía, el hombre desde que tuvo conciencia ha tratado de definirse. Para los griegos, por ejemplo, la persona significaba una máscara, en el sentido de que el personaje que asume el actor dentro de un drama. Acuérdense que ellos hacían muchas obras teatrales y que la persona precisamente incluía el hecho de ser un personaje, una máscara en sí. En el siglo VI, Boecio definió a la persona como una sustancia individual de la naturaleza racional. ¿Sí? Aquí reconoce a la persona en la totalidad de humano, cuerpo y espíritu. ¿Sí? Aquí realmente vemos que ya hay una cuestión en donde nos plantean no solo nuestro cuerpo físico, que estamos, digamos, en este espacio terrenal, sino también hay un aspecto espiritual detrás de lo que es la persona. Por otra parte, Descartes acentúa su naturaleza de relación especialmente consigo mismo, es decir, en este sentido se identifica con el yo como conciencia que se analiza con lo que se llama identidad personal. Descartes nos empieza a hablar de que existe algo dentro de nosotros que es nuestra personalidad, algo que nos hace únicos, esa identidad personal. Persona humana entonces nos dice no es el cuerpo y el espíritu, sino el pensamiento solo. Y esto es una idea bastante interesante, cómo este señor nos dice que realmente somos persona a partir de lo que pensamos, ¿sí? No únicamente a partir de nuestro cuerpo. Y aquí vemos que ya empieza a haber un interés por definir que la persona no solo es cuerpo y espíritu, sino también es pensamiento. Y poco a poco va teniendo sentido la frase que yo les planteaba al principio del tema, que el hombre es biológico, es psicológico, es social, es espiritual y también trascendental. Más adelante, John Locke nos plantea que donde la persona es un ser pensante, inteligente, dotado de reflexión y razón, tiene conciencia que es inseparable del propio pensamiento. Esto es esencial porque es imposible que alguien perciba sin percibir que percibe. Pareciera un juego de palabras bastante importantes, pero detengámonos un momento para pensarlo. Aquí nos dice John Locke que es imposible que alguien perciba sin percibir. No podemos percibir algo si realmente nosotros no existimos, si nosotros no estamos físicamente. Es decir, que estamos en contacto con lo que somos. ¿Sí? Tenemos que poder percibir algo, pero también tenemos que poder estar en contacto con esa parte interna de nosotros. Más adelante, Max Scheler nos dice que persona es la relación con el mundo a través de su cuerpo.
El mundo no es sino la correlación objetiva de la persona. Por ello, a toda persona individual le corresponde un mundo individual. La persona se da. Existe cuando puede expresarse mediante su cuerpo, en su actuación y en su obrar. El objeto de la ética es la acción, persona. Por eso, para Scheller, es acción. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nosotros nos definimos como persona a partir de nuestras acciones, a partir de lo que hacemos. Y eso es realmente, para este autor, lo más importante y lo que nos puede definir como persona. Cómo nos comportamos, esa interacción que tenemos con el mundo, ¿sí? Nuestras acciones en sí. Y también hay otros psicólogos, por ejemplo, Carl Jung, ya habíamos platicado de él en un principio de la carrera, y él dice que él formula la teoría de la personalidad y menciona que la persona es uno de los principales arquetipos, ¿sí? Se acordarán que habían varios arquetipos que eran precisamente estas formas en las cuales nosotros podíamos identificarnos y que formaban parte de nuestra personalidad. Y él dice que la persona es la forma en que se presenta ante el mundo. Es el carácter que asume, la máscara que cubre la personalidad del individuo. Incluye el papel social, el tipo de ropa que lleva, el estilo de vida, la forma en cómo se expresa, etc. Digamos que es esa parte de tu personalidad que está en contacto directo con el mundo. Pero, ¿qué pasa? Él nos decía que si nosotros tenemos una identificación excesiva con la persona, va a dar lugar precisamente a una personalidad falsa y estereotipada. Acuérdense que Carl Jung nos decía que precisamente tenemos que estar en contacto tanto con esta parte de la persona que está directamente en contacto con el mundo, como también con nuestra sombra, ¿sí? Con esta parte que nosotros a veces no queremos ver. Y ese equilibrio pues lleva a una personalidad más sana. Sin embargo, si nosotros nos enfocamos y nos volvemos, digamos, identificamos excesivamente con esta parte externa, únicamente vamos a estar mostrando un pedacito de nosotros y esa personalidad realmente va a ser falsa porque no es total y se convierte en algo bastante estereotipado. Al menos esto es lo que nos plantea Carl Jung desde su perspectiva teórica. Entonces, ahora surge una pregunta bastante importante. ¿Cuándo se es persona o no es persona? ¿Cuándo podemos decir que alguien es persona y cuándo no? ¿Realmente dejamos de ser persona en algún momento o siempre por el simplemente hecho de existir somos personas? Un aspecto importante a tomar en cuenta en la definición de persona es el marco constitutivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que distingue a la naturaleza humana es que, aunque es verdad que razona, también tiene un cuerpo. Por lo tanto, no toda sustancia individual es persona, sino la que posee naturaleza específica completa. Por lo tanto, no puede llamarse persona solo a una parte del cuerpo, como sería, por ejemplo, la mano, el pie o tampoco el alma, que ésta se comunica y se expresa en la unidad de todas las personas a la vez, ¿sí? Realmente tenemos que entender que somos personas. Cuando podemos llamar a una persona, estamos hablando de una totalidad, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo mi mano es parte de mi persona, es parte de mi cuerpo, pero la mano individual no la podemos llamar persona, únicamente a la totalidad, ¿sí? A lo que especifica una parte completa de nosotros, la capacidad que hay para poder razonar. Por eso no podemos llamar a una parte del cuerpo una persona. Es decir, el cuerpo material y el alma espiritual forman a la persona humana. La unión es tal que una sin la otra no puede existir y viceversa, ¿sí? Y aquí regresamos al concepto que les decía, somos más complejos de lo que creemos. Somos una parte racional, somos una parte física, pero también somos una parte espiritual y que trasciende, ¿sí? El cuerpo es cuerpo humano porque está presente el alma y el alma es humana porque vivifica un cuerpo, ¿sí? Y aquí lo que quiero que ustedes piensen es más allá, por ejemplo, de un concepto religioso. El alma es todo lo que nos da como un sentido de existencia, algo que está dentro de nosotros, ¿sí? Y esta forma parte de lo que es el cuerpo, lo que es el ser humano. Y una no puede existir sin la otra, ¿sí? Por lo mismo, el cuerpo humano está presente en el alma y el alma está presente en el cuerpo humano. Una forma bastante interesante de pensar pues, nuestro sentido de existencia en este mundo. Podemos decir entonces que la persona es fin en sí misma.
Esto hace que posea una inviolabilidad, derechos y deberes fundamentales. El valor inminente de la persona es su dignidad y su no disponibilidad a ser medio o instrumento para otro. Por lo tanto, la persona no pierde su valor aunque tuviera alguna discapacidad, enfermedad o se encuentre sufriendo. Y esto es bastante importante porque de repente pensamos que una persona por no tener algo, por carecer de algo, deja de tener ese valor que lo hace único como persona, ¿sí? Y realmente tenemos que entender que siempre estamos hablando de un ser que existe, un ser que piensa, ¿sí? La persona es fin en sí misma. Nunca podemos utilizar a la persona como un medio. Siempre tiene que ser lo más importante. Desgraciadamente, nos topamos con circunstancias en donde hay casos en donde la gente utiliza a las otras personas para lograr sus objetivos. Y lo que tenemos que hacer precisamente nosotros es ver a la persona por lo que es, por su cuerpo, por su mente, por su espiritualidad, etcétera, etcétera. Entonces, el valor de la persona nace del ser, no del tener o ejercitar sus facultades humanas. ¿Sí? Es decir, lo que estamos tratando de entender acá es que nosotros somos personas porque existimos, ¿sí? No tanto de por lo que tenemos o por lo que hacemos, sino porque en sí, al momento de nacer, nos convertimos en personas. Ser digno equivale, por lo tanto, a ser persona y es valor supremo del ser humano, ¿sí? Nosotros, como seres humanos, nos da el derecho a ser personas y ese valor no puede quitarse. Ese valor es algo con lo cual nacemos y tenemos por existir en este mundo, ¿sí? No podemos pensar que una persona realmente puede ser el medio para un fin, ¿sí? Tenemos que entender que siempre la persona tiene un valor de nacimiento, un valor por existir, ¿sí? Y eso es algo que nunca se puede perder. También tenemos que tomar en cuenta que la persona siempre está en un proceso de perfeccionamiento. ¿Sí? Las personas constantemente están creciendo, se están desarrollando, van aprendiendo, van cometiendo errores también, pero pues al final tenemos que entender que las personas siempre pueden mejorar. Entonces, ¿a qué conclusión lleva todo esto? La realidad personal es precondición del trato a todo ser humano y no al contrario. Es decir, ante la presencia humana siempre se le debe tratar como fin y nunca como medio. ¿Sí? Y por eso lo pongo así como muy marcado, porque al final vemos que existimos y estamos a veces en sociedades donde realmente a nosotros como personas nos usan como un medio como para vendernos algo, un medio para poder conseguir algún beneficio, ¿sí? Y realmente tenemos que ver que esto pues realmente nos hace perder de cierta manera algunas veces la dignidad, porque nosotros tenemos que entender que la persona siempre tiene que ser tratada como fin y nunca como un medio para lograr algún beneficio o algún tipo de adquisición de algo, yo qué sé, ¿no? Al final la idea es que tenemos que respetar siempre a las personas que tenemos enfrente.